Continuamos con esta serie de lecciones que he venido presentando respecto de el Sermón del Monte. Como ustedes bien me han escuchado en mi exposición, mi entendimiento es que el Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no la enseñanza del Nuevo Testamento. Los que formaron parte de la audiencia de nuestro Señor, nos dice ahí en Mateo 5, empezando desde el mismo capítulo 4, son los judíos, son los israelitas. Y como dice ahí, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ya hemos visto las bienaventuranzas. Ahora comenzamos una sección del Sermón del Monte donde 6 veces el Señor Jesús hizo un contraste entre algo que habían escuchado y lo que Jesús dijo. Como se sugiere, o como lo hice yo en la introducción a nuestro estudio del Sermón del Monte, la mayoría toman estas normas como un contraste entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Recuerden que es lo que he venido exponiendo de lo que es el entendimiento tradicional. Muchos toman estas normas como un contraste entre la ley de Moisés y la ley de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, como hemos observado en las lecciones previas, él no hizo ningún contraste entre el nuevo pacto con el pacto mosaico. Y lo que está él en esta exposición que he compartido con ustedes y que ya nos faltan unas 2 lecciones, máximo 3 para terminarla. Él contrastó lo que los judíos habían hecho del pacto mosaico con lo que Moisés había dicho. Por eso, en cada una de estas 6 declaraciones, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, lo que el Señor Jesús está haciendo es enseñar de nuevo exactamente lo que enseñó Moisés a la misma gente. Lo que sigue después de esta enseñanza de el matar versus el odio es acerca del adulterio versus la lujuria, la lascivia, el deseo carnal. El Señor dijo en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A menudo tomamos las declaraciones de Jesús para mostrar que él dibujó la diferencia sobre los pecados sexuales mucho más alto que lo que hizo Moisés. Que Jesús trazó la línea en la lascivia, en la lujuria, que Moisés enfatizó fue el adulterio. Y no es así, hermanos. Moisés también trazó la línea en el punto de la codicia, en el punto de la lujuria. Miren lo que dice el Señor, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué había ocurrido?
que los mismos judíos habían tergiversado lo que Moisés había enseñado. Ellos colocaban el énfasis, la gravedad en cometer el acto físico del adulterio, pero que el mirar a una mujer, codiciarla, eso no tenía ningún problema, que eso no era malo ante los ojos de Dios. ¿Cuál era la enseñanza del antiguo pacto al respecto? Lo mismo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Cuando Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, él no está haciendo un contraste, no está dando una nueva enseñanza, una nueva revelación, haciéndolo en contraste con lo que decía Moisés. Él lo está contrastando con lo que ellos habían convertido la instrucción de Moisés, que daban la gravedad al acto físico, al cometer el adulterio físicamente y no al codiciarla. Pero si nosotros recordamos, hermanos, los 10 mandamientos, notemos lo que dijo Moisés en Éxodo capítulo 20, cuando él da los 10 mandamientos al pueblo judío. ¿Qué dijo? Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el texto ahí de Mateo 5:28? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. No era algo nuevo. Ya 1500 años antes, cuando Dios entregó los 10 mandamientos por medio de Moisés, había dado esa misma instrucción. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo el Señor? Señores judíos, pueblo de Dios, ustedes están equivocados. Ustedes creen que lo grave es cometer el acto físico del adulterio. No, señores. Es igualmente grave, es pecado ante Dios codiciar a una mujer. Porque cuando se codicia a una mujer, ya se adulteró con ella y no tuvo que ser el acto físico mismo. En Proverbios 15, Salomón dijo, abominaciones a Jehová los pensamientos del malo. Codiciar los pensamientos del malo, los malos pensamientos. En Proverbios 12 dijo en el versículo 2, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos, al que codicia a una mujer. Y en el capítulo 24 dice el verso 9, el pensamiento del necio es pecado. Codiciar a una mujer es pecado. Porque como dice el Señor ahí en el texto, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús estaba enseñando a los judíos lo mismo que Dios había enseñado en el antiguo pacto. No enseñó nada más nuevo. No enseñó nada que fuera más noble que lo que Moisés había enseñado. Estaba enseñando un código de ética cotidiano para los judíos, tal como lo había hecho Moisés. Y como Moisés hizo hincapié en la condición del corazón. Los judíos de su época pusieron el énfasis en los pecados sexuales físicos, más que en la condición de sus corazones. Ese era el contraste que el Señor estaba haciendo. No un contraste entre una nueva enseñanza con lo que Moisés había enseñado. El contraste era en lo que ellos habían convertido la enseñanza de Moisés con lo que él les estaba diciendo. El nuevo pacto. En el nuevo pacto, Jesús enseñó a los cristianos lo mismo.
En Gálatas 5, Pablo digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, codiciar a una mujer, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Notemos, hermanos, particularmente la enseñanza de Pablo sobre el dominio propio, los deseos, las pasiones de la carne, la lascivia. Y luego miremos en Colosenses capítulo 3, donde él dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, malos deseos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tanto Moisés como el Señor Jesús enseñaron a los judíos lo mismo que Pablo enseñó a los cristianos. El hecho de que uno no cometa actos sexuales ilícitos abiertos no significa que agrada a Dios. Dios mira el corazón de la persona y ve la lujuria, la lascivia que hay en él. Por eso, Jesús no está, hermanos, enseñando algo nuevo, una enseñanza más elevada que lo que Dios enseñó a través de Moisés en el Antiguo Testamento. Nuevamente Deuteronomio, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Recuerden, hermanos, que les decía al principio que son 6 veces que el Señor usa la expresión, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La tercera tiene que ver con el adulterio versus la carta de divorcio. Jesús dijo, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. No voy a exponer sobre este punto, hermanos. Esto lo tengo para otra ocasión. Pero Jesús aquí no está dando una nueva enseñanza, está enseñando lo mismo que dijo Moisés. Sí, hermanos, el sermón del monte es la enseñanza del Antiguo Testamento. No es una nueva enseñanza, no es el sermón del monte la enseñanza del Nuevo Testamento. Es Jesús interpretando a Moisés correctamente para los judíos. Eso es, mis hermanos.